Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, sean bienvenidos a una nueva emisión aquí en Criterios en este 9 de julio. Como siempre, es un verdadero placer que usted nos pueda estar acompañando para poder analizar, para poder ver esos criterios en torno a esos temas tan importantes que acontecen en la realidad nacional. Desde luego que no se puede dejar de lado la cadena nacional de hace unos días, ya que muchísima gente se preguntaba cuánto tardaría el presidente en dar una conferencia tan siquiera. Entonces, hay muchísimos aspectos que analizar, como por ejemplo, si la gente después de la cadena nacional se sintió sumamente satisfecha con sus palabras. Hay que verificar también si lo que ha mencionado el presidente de bajar la canasta básica en efecto está realizándose, está teniendo su efecto tal cual. Esto y más lo estaremos abordando esta noche con nuestra invitada especial. Estamos hablando de la analista política Bessy Ríos. ¿Qué tal, Bessy? Buenas noches. Buenas noches, un placer acompañarles, un gusto a toda la teleaudiencia que está pendiente de este programa. Y bueno, hay un montón de cosas de que hablar ahora. Bastantes. Bastante, Bessy. Y nosotros sabemos que usted es la persona indicada para poder abordar esos puntos. Y vamos con el primero, que es que la población desde hace rato estaba comentando a través de las redes sociales, mire, ¿dónde está el presidente Nayib Bukele? Entonces, ahora que reaparece, la gente puede ver un par de cambios, incluso con la imagen misma física del presidente. Nos deja algo sumamente positivo, nos deja algo satisfactorio la cadena nacional. La encuesta de la UCA lo que te reflejaba es que la gente lo sentía desconectado y alejado. Así lo dice la encuesta, y creo que en parte también a eso responde la aparición del presidente con la puesta en escena nuevamente de todo el gabinete que parece refrendado, porque están todos ahí. Se dijo que se iba a cambiar el gabinete, pero ya aparecieron todos, vea. Entonces parece o se hicieron las investigaciones pertinentes que le dijo al fiscal y todos salieron. No sé, no te podría decir, pero yo veo una refrenda, un endoso de confianza del gabinete del quinquenio anterior y apareciendo en esta nueva imagen. Están todos, no falta ninguno. Parece que va a seguir con su mismo equipo, es decir, que lo que se dijo previo a la contienda electoral de este año, de que se iba a investigar y que se iba a quitar gente, pues parece que no fue, solo fue ilusiones y solo quitaron a un comisionado, ¿verdad? Al final del día. El presidente parece como históricamente le gusta a la población, ¿verdad? Las encuestas reflejan que la población quiere un presidente autoritario, que mande, eso lo dice que la encuesta de la Gavidia. Que mande, que ordena, que como en redes se entiende, el presidente que resuelve, ¿verdad? Y usted fumiga, y usted va y le dice a los médicos que me atienda a todos los niños, y usted me resuelve aquí, usted hace aquí, y usted tal cosa. ¿Fortalece el discurso de la bonita dictadura? No te podría decir si lo fortalece o no. Lo que sí te puedo decir es que a la gente sí le gusta ver. A él le gustan esos golpes de autoridad y luego admiran, por ejemplo, esto que hace con la Asamblea Legislativa de él decir cuánto tenían que tener de asignación presupuestaria para contratación de personal por diputado. Y ojo, hay que tener cuidado con eso. La gente lo admira, pero esa es una intromisión de un órgano de Estado hacia el otro. Los tres son independientes, los tres tienen que cooperar, pero los tres tienen su presupuesto y ningún órgano le puede decir al otro qué hacer con su presupuesto. Aunque entiendo que bajo ese caso a la gente tampoco le molesta que el presidente le diga qué hacer al legislativo. Que mira, la gente dice, es que si el presidente no lo dice, no nos damos cuenta, ¿vea? No lo confirma, la gente no lo cree.
Si el presidente no confirma que efectivamente los diputados de Nuevas Ideas, por más que negaron los $14.500 la legislatura pasada, sí los tuvieron y los tenían en esta legislatura. ¿Cómo queda en ese caso la bancada Cian? Porque es cierto, desde el año pasado salieron muchas críticas cuando se dijo, mire, es que todos están percibiendo $14.000 y todos los diputados de la bancada lo habían negado rotundamente, tachando la posición de full mentirosa. Entonces viene el presidente y dice, el periodo pasado, imagino que no se refiere al periodo antes del 2021. No, el periodo entonces, y viene la gente y dice, bueno, entonces sí estaban ganando $14.000. No, si el presidente hizo no podían estar diciendo la verdad los dos. La broma que suelen hacerse los varones cuando andan en viaje de piscina o playa, que el amiguito sale con la toalla y le jalan la toalla y el niño anda chulón. Entonces los dejó chulones enfrente de toda la población. Es evidente que le mintieron a la gente, sobre todo los principales rostros que salieron negando esto. ¿Adrede o por órdenes? No, adrede, con todas las intenciones del mundo. Mentirosos, mentirositos, pero como la mentira tiene patas cortas y el presidente los chuloneó. Pero ese es el punto, la gente dice, el presidente le corrigió la plana a la asamblea. Pero no es que el presidente ya tendría que haber salido. El presidente corrigió a su bancada, los puso quietos, los nalgueó, todos los términos paternalistas que pueden haber, pero se le olvida a la gente que nosotros hubiéramos tenido esta información si la Asamblea Legislativa y las bancadas cumplieran la Ley de Acceso a la Información Pública, que manda y ordena que se publique la utilización de los presupuestos y las asignaciones, con los listados de las contrataciones, los montos de salario y para qué lo contrataron. Y ha sido la bancada de Nuevas Ideas la que se ha negado rotundamente a cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública. Qué bueno que el presidente hizo lo que hizo en su cadena. Qué malo que la Asamblea Legislativa tenga que llegar a ese punto por no cumplir la ley. Es decir, no es que sucedió un milagro que el presidente lo descubrió. Es que nosotras podríamos tener esta información, nosotros y nosotras podríamos tener la información si ellos cumplieran la ley, si los organismos de control no estuvieran cooptados, si por ejemplo el Tribunal de Ética estuviera haciendo la supervisión para ver quiénes son las contrataciones, si la Corte de Cuentas estuviera viendo cómo se está utilizando los fondos, si el área de probidad estuviera observando y haciendo señalamientos en cuanto a los recursos, cómo están presentados los informes de probidad, presentaron sus bienes previo a la legislatura y a la salida de esta legislatura, cómo variaron estos montos. Porque efectivamente los $14.500 no se le dan en efectivo al diputado, es un monto que tiene en una bolsa que tiene, digamos, la asamblea, y él llega o ella llega y le dice, quiero contratar 4 o 5 personas, fulano, mengano, sultano, van a ser mis asesores en tales y tales cosas, y yo designo los salarios. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, Claudio Ortiz subió 11 personas, eso, perdónenme, eso se llama clientelismo, demasiada gente. Pero los otros ni siquiera nos lo han publicado, y no nos lo han publicado, ¿por qué? Simple y sencillamente porque ahí vas a encontrar cosmetóloga, vas a encontrar camarógrafo, vas a encontrar fotógrafo, vas a encontrar community manager, vas a encontrar un montón de personal que es para el simple ornato y que se mire guapo el diputado o la diputada. Tú los puedes ver, cualquiera que va a foros de televisión y se topa con los diputados y diputadas de Nuevas Ideas, trae un séquito detrás. Traen 5, 6, 7 personas para cubrirle esa entrevista. Ese es personal que usted y yo le pagamos con nuestros impuestos. Esos son los asesores que debería de tener el diputado. No tienen 54 diputados porque no tienen un pool de asesores. Uno de comunicaciones, uno de prensa, el de política, el abogado, el economista, el médico, 10, 15 asesores para una fracción de 50 personas, funciona. Pero ¿qué tenemos ahora? Tenemos diputados que tienen, por poco, ponerle que tuvieran 10 asesores cada uno, porque más o menos andan por el estilacho de Claudio Ortiz de 11 asesores, 10 asesores por 50. Sí. No, 500. Necesitan Nuevas Ideas 500 asesores. Usted que votó por ellos, porque yo no voté por ellos,
Usted que votó por ellos necesita su partido 500 asesores. Y me pueden decir, ¿y vos cómo sabes que tiene 500? Exacto, y usted ni yo lo sabemos. Exíjale a sus diputados que publiquen. Claro, y hasta el momento no hay indicios, digamos, para pensar lo contrario. Al menos los elementos, los pocos elementos que se tienen, da para pensar eso. En primer lugar, y lo otro, para terminar la primera idea, lo que hizo el presidente, todo el mundo lo ha aplaudido de pies juntos, de pie, ha hecho ovación, ha dicho gracias presidente, pero que no se nos olvide que esa es una intromisión del Ejecutivo sobre el Legislativo. No tenía el presidente por qué hacer eso, ni tampoco anunciarlo. Eso le correspondía al presidente Castro, porque ese es el presidente de ese órgano de Estado. Y hasta donde yo he leído la Constitución, mientras no la modifiquen, los órganos son independientes, el presidente de cada órgano interrelaciona y trabaja, pero no está ni sometido ni sumiso a ningún órgano. Bueno, y es así como nos vamos a trasladar a la primera pausa comercial. No nos cambie, retornamos en Criterios. Como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Algo que nosotros pudimos observar en la cadena nacional y que también el presidente Nayib Bukele había mencionado es que el ahorro que se iba a hacer en la Asamblea Legislativa pues podía ser mayor, podía ser significativo. Claro, ya se ahorraba todo aquello de lo que los diputados ya no estaban. Claro, austeridad, y qué bueno. Pero dijo, se puede hacer un segundo y hasta un tercer ahorro. ¿Por qué no? Y que todo ello, evidentemente, se podía invertir para becas. ¿Eso es algo positivo? Sí, desde luego. Aunque no podemos dejar de lado el criterio de algunas personas que piensan que tal vez ya habían programas de becas, pero que ese ahorro tal vez se podía haber trasladado para algunos hospitales. ¿Y usted qué piensa? ¿Cuál es su criterio? ¿Y el suyo, Bessie? Mira, yo creo, bueno, antes de hacerte el análisis, nuevamente insisto, no era competencia del presidente de la República decirle al otro órgano de Estado qué hacer. Bueno, él mismo dijo que le había llamado a correcto, Beto o sea, Castro, ¿no? ahí debe de entender la población que si bien es cierto, lo que se hizo está bien, en términos prácticos y procesales, a la luz de la Constitución, no era así como debía de hacerse. El fin no puede justificar los medios, en primer lugar. Ahora, no sé el protocolo que va a seguir la Asamblea Legislativa para poder hacer un fondo millonario de becas. ¿Cuáles serán los criterios que van a tomar para poder entregar una beca? Ya hay antecedentes en esta administración de que las becas no son muy bien manejadas. Necesitaríamos tener claridad de cómo van a trabajar esto. Y a mí me preocupa porque terminó la legislatura pasada y yo no vi ni el protocolo ni el procedimiento que van a seguir los diputados y las diputadas a raíz de las dos comisiones especiales que crearon, la de sobresueldos y la de las ONG fachada, para evitar que eso vuelva a suceder con las colas presupuestarias. Por ejemplo, en el caso de las ONG, ¿cuál va a ser el criterio para entregar fondos de colas presupuestarias a las ONG? ¿Y cuál va a ser el criterio, protocolo o sugerencia de legislación o ley que tiene que emitir esa asamblea para evitar que se siga dando el problema de los sobresueldos? Sí. Si ni siquiera parieron nada en eso. ¿No era una de las críticas a los extintos diputados de la oposición? Lo que pasa es que esta actual legislatura, que cerró sus 3 años y está empezando su segundo periodo de 3 años, hasta la fecha no ha emitido una legislatura propia, creada, nacida de sus entrañas de ellos.
Ellos aprueban con dispensa de trámite todo lo que llega de Casa Presidencial y entiendo yo que ese es el cometido. Incluso esa es su campaña electoral, así se les vende porque así los quiere el presidente. Pero no tenía la esperanza que con tener estas comisiones, tanto la de sobresuelos como las de las ONGs, emitieran algún tipo de legislatura, algún tipo de protocolo, procedimiento, reglamento que permitiera que estas dos prácticas tan despreciables del pasado no se volvieran a dar. Entonces mi punto es, si ni siquiera han generado protocolos o normativas sobre estos dos temas que ellos han manejado internamente, ¿qué certeza hay que vayan a generar la normativa o una legislación para manejar este fondo millonario para becas? ¿A partir de cuándo va a funcionar? ¿Cómo la gente puede acceder a solicitar estos fondos? ¿Para qué tipo de carreras va a ser? ¿Solo va a ser para gente del área rural de escasos recursos? ¿Se va a implementar para el resto de población? ¿Van a tomar en cuenta el tema de la paz? ¿Podrán aplicar madres solteras o padres hombres y mujeres que se han visto obligados a dejar de estudiar porque por algún motivo se comprometieron en su vida y salieron embarazadas las muchachas y el papá tuvo que hacerse responsable? Pero son personas que académicamente son excelentes. ¿Van a poder aplicar madres solteras? No sabemos. Entonces, preocupa porque esta legislatura, esta administración en términos generales, tiende a no darte información. Entonces terminas en programas como este especulando porque no tenés datos. Bessie, también algo que le llama la atención a la gente es que el presidente evidentemente se refiere a la situación de salud, a la emergencia climática, desde luego, y a la emergencia sanitaria. Pero algo que llama la atención es que continúa mencionando a los gobiernos anteriores y menciona, mira, es que en los gobiernos anteriores pues no emitían alerta, nosotros con 3 muertes pues sí emitimos alerta roja. El gobierno más cercano que fue un desastre con el tema de emisión de una alerta fue para el 2001, me parece, con Francisco Flores, que luego de 30 muertos, más o menos, en una epidemia de dengue, termina decretando alerta. Horrible, o sea, horroroso ese tipo de situaciones. Pero no deja de ser menos cierto que la OPS, al menos en información que se ha tenido, a 10 semanas antes de que se decretara la alerta roja, se les había pedido que la decretaran porque ya venía a nivel de Centroamérica, a nivel Guatemala, Honduras y todos estos países, ya tenían la epidemia del zancudo. Entonces se hizo la advertencia de que debían de haber decretado la alerta, y si vos de la OPS te mandas esa información, ¿por qué no empezaste a fumigar antes? ¿Por qué no fumigaste justo al regreso de Semana Santa, por ejemplo? Tenías que haber fumigado todos los centros educativos, los hospitales, prepararte para institucionalmente para lo que venía, que era un invierno que ya los modelos meteorológicos habían dicho que viene el fenómeno del Niño, y que que acaba de pasar al ver es uno de 20 fenómenos fuertes que vamos a tener en este periodo. En este periodo, y eso, ahí están los modelos meteorológicos, porque la tecnología hoy es tan maravillosa que ya antes de que avance sobre el océano los sistemas, ya se sabe de dónde vienen, cómo vienen, por probables trayectorias. Entonces, si tenés toda esa información, ¿por qué no reaccionaste antes? Eso por una parte. Y lo otro es esa fea costumbre que se tiene de querer trasladarle la responsabilidad a la población salvadoreña. Si hay inundaciones es porque usted bota la basura. O sea, no es porque usted Estado no limpie las alcantarillas, no limpie las quebradas y no tenga una campaña permanente para educar a la población. No haya transformado la currícula educativa en el sistema educativo para que los niños aprendan a no botar la basura. ¿No se suponía que ese era un problema muy sencillo de resolver? Sí, cuando estás en campaña todos los problemas se vuelven sencillos de resolver y poder señalar a los que están en el poder. El problema es cuando vos estás en el poder y te das cuenta que no es fácil arreglar este tipo de situaciones. Entonces, te siguen trasladando responsabilidad a la población, y yo les decía en otro programa y lo voy a repetir aquí. Usted, señora, señor, en su casa,
usted tiene chapodado su pedacito, usted no le ha dado vuelta a todos los cuchumbos, ha botado la llanta, usted hace la untadita con lejía, que dicho sea de paso ya no hay anuncios, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando nos inundábamos de anuncios? Su barrilito, su pilita la tiene limpia, en otras ocasiones usted pone pescaditos para que el pescadito se coma Muy efectivos. las larvas, usted hace la limpieza con lejía, usted incluso tiene depósitos que pone a clavo de olor y todos esos remedios caseros que hoy abundan en las redes sociales, tira y usted en su casa criadero tiene certeza que no tiene. Pero a media cuadra esta es la calle principal de su colonia y la DOM no la ha ido a arreglar, o la alcaldía. Ahí esos baches acumulan agua, esos son criaderos de zancudo. Un poquito más a la izquierda usted tiene un botadero de basura a cielo abierto que no ha pasado el tren de aseo. Eso se vuelve sí o no criadero de zancudo y moscas. Más a la izquierda está la cancha comunitaria que no la han llegado a chapodear. Más por el otro ladito tiene usted el área donde están los columpios de los niños y no la han ido a arreglar. La quebrada está cerca, no la fueron a limpiar. ¿De qué sirve que usted tenga limpia su casa si tiene un montón de focos alrededor suyo? Entonces, ¿es su culpa o es la culpa del ciudadano? ¿Es su culpa? ¿O es la culpa de su gobierno local y el gobierno en general y la estructura de protección civil que debió haber preveído todo antes? Quite eso. ¿Llegaron a fumigar antes? No. Pregunta, ¿los funcionarios respondieron con categoría a cada una de las interrogantes del presidente, específicamente el ministro de Salud, a Laví? Porque yo creo que, mire, yo al ministro Laví le tengo mucho respeto porque en lo personal, a excepción de un par de saneamientos, como la ley que le hicieron a la medida y un par de cositas más, yo sí creo que él manejó muy bien en términos generales el tema de la pandemia. Las decisiones que se tomaron, esas debían de ser. La pandemia 2020, yo sí, mis respetos al ministro de Salud. ¿Qué pasó con esta epidemia? No sé. Con el simple aumento de casos de consulta en la red de hospitales nacionales. Yo sé que tiene un director de hospitales nacionales. ¿Por qué no le pasó el informe el director al ministro? Y le dijo, mira, hemos subido la cantidad de consultas. Por ejemplo, yo ocupo el Seguro Social este domingo para compartirle. Fui a pasar consulta por sospecha de dengue con uno de mis hijos a la unidad médica de Santa Tecla. Yo llegué a la referida de Antiguo Cuscatlán. A las 8 de la mañana estaba en Antiguo Cuscatlán. Antiguo Cuscatlán me hace exámenes. Me dicen, mira, hay que hacer la toma de sangre. Váyase a la unidad médica de Santa Tecla. Yo estaba a las 9:15 en la unidad médica de Santa Tecla, 9:15, 9:30. A esa hora le toman el examen de sangre. No se tardó más de 10 minutos y la unidad médica está a precio del Seguro Social. Le tomaron la sangre a mi hijo. Fui a desayunar porque había que esperar después la lectura del examen. He llegado a las 11 de la mañana, porque a las 11:30 iba a estar la respuesta del examen, pero a las 11 ya la tenía. Bajé a la área de emergencia, anotamos a mi hijo para pasar en las consultas. Mi hijo era el paciente 244 a las 11 de la mañana. Eran las 2:30 de la tarde, mi hijo seguía siendo el 244, iban por el paciente 170, había 3 médicos y 385 personas anotadas. Eso lo vi yo un domingo, eso nadie me lo ha contado, yo lo vi un domingo en esa unidad médica, era una cantidad de gente que rebasaba y la gran mayoría consulta de dengue. Y esto, hasta donde yo sé, viene desde hace mes y medio. ¿Dónde está el director nacional de hospitales y por qué no le dijo a el ministro? Porque vamos a suponer que el ministro no anda de hospital en hospital, anda en el tema más administrativo, no en el operativo, pero se supone que para eso tienen los directores del hospital. ¿Qué pasó con esos informes? Porque aquí una de dos, o esta gente irresponsable no le avisó o no le dio importancia al aumento de consultas, o le avisaron y él no tomó la decisión. Y no lo sabemos porque no tenemos acceso a la información pública, si hubo un informe donde se le indicó que esto estaba pasando. Y otra cosa que es para mí importante, cuando se declara alerta roja por el tema del dengue, no solo es que a través del ministerio de donde está Videgaín
se reactive o trate de reactivarse lo poco que quedó de la estructura de protección civil, por todo lo que la han desbaratado. También se llama a poner en alerta a los hospitales, tanto públicos como la seguridad social, pero una alerta roja significa que si usted siempre, de manera histórica, mantiene 3 médicos el día domingo, si usted está en alerta roja tiene que tener 6. Duplique esfuerzos. Y eso ha faltado en esta alerta roja, para cubrir la demanda de la gente que llega. Y no digamos los medicamentos. Desde luego. Bueno, es así como nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, retornamos en breve. Otro de los puntos por analizar es, en resumidas cuentas, aquellos puntos que en efecto estuvieron excelentísimos en la cadena nacional y aquello que faltó. ¿Qué podría haberse agregado? ¿Qué se podría haber mencionado? En esa balanza, ¿qué pesa más? Bessie. Siendo que el ministro le dice al presidente que los 3 personas fallecidas son menores de edad, 2 niños y un adolescente, a mí me extrañó que no se le dijera en el momento al ministro de Educación interino, coordinar que se te va a ir a fumigar todos los centros educativos. Porque es a la niñez y a la adolescencia donde se está cobrando vidas, y en ese momento decía el ministro que habían 10 niños y adolescentes entubados, o sea, con ventilación asistida para respirar, es decir, que no pueden respirar por sí mismos, están complicados en su salud, y que ya habían extubado 1, pero tenían 9, pero todos eran adolescentes y niños pequeños. Entonces, esperaba pues escuchar de que el ministro Videgaín dijera, mire, ahí vamos ya con todo, ya coordiné con el ministro de Educación, hoy a partir de mañana se fumigan todos los centros educativos, y por prevención solicitamos que al menos los niños más pequeños estén en su casa. En lo que hacemos la fumigación, ahí tienen las tablets que el señor presidente ha dado a bien entregarle, más las computadoras. Entonces vamos a recibir clases desde casa en lo que nosotros garantizamos chapoda limpia y fumigación de centros educativos públicos. No se escuchó. Y una cosa, para que no se me olvide, yo siempre con el tema de los diputados, regresando un poquito, ojalá los diputados escuchen el mal humor que se siente dentro de las redes sociales de su propia militancia y de sus propios votantes, diciéndoles, entonces están haciendo más de lo mismo. Ustedes se vendieron que eran diferentes y solo han corroborado ahorita con lo de la conferencia de prensa y que la información corroborada del presidente, que sí tenían la asignación de $14,500, que les quede claro que la gente lo sigue viendo como más de lo mismo. Yo, que el jefe de fracción mandaba a hacer una conferencia de prensa para disculparme con la gente, o por lo menos para darle una explicación, pero si su partido mayoritario no le hace, si no lo hacen es porque no le interesa su opinión, y usted es una persona que solo sirve cada 3 años para ir a votar. Bessie, pero en la actualidad, ¿no será que usted está pidiendo demasiado cuando le dice, ¿por qué no da una conferencia de prensa para intentar disculparse por decir que no habían $14,000 y el presidente dice que sí? O explicar, miren, es que en realidad no es que nos entreguen lo que yo te acabo de explicar, no es que les den el dinero en la mano, no es que ellos lo tengan, sino que este es un dinero que está asignado, del cual disponen, dar los datos, decir quién gasta más, quién gasta menos, lo que sea. Si se gastaron tal cual los 14,000 o solo una y fracción. Decir, vaya, vamos a hacer pública la lista de nuestros asesores, cada uno, cuánto ganan y en qué asesoran, y nos comprometemos al no despilfarro. Pero han tomado actitudes prepotentes y soberbias muchos, en lugar de responder, salir con la de siempre, vea, es
que estos son gorgojos, es que estos están troleándome, y eso gente, y son sus votantes. Y ojo que ya la encuesta de la UCA dice que va para abajo la percepción de apoyo a la Asamblea Legislativa. Yo que esa fracción me sentaba en mi colita, la enrollaba, me sentaba, hacía un mea culpa, explicaba, daba los datos, hablaba con transparencia, porque esto les va a pasar factura. La gente está molesta con ustedes y esos actos despósticos de prepotencia en la cual no quieren dar explicaciones y tratan mal a la población, cuidado, porque la gente, si algo hay en esta nueva realidad, es que toda declaración que ustedes dieron, todo está grabado y todas por eso se las están subiendo. Entonces habría que tener madurez política de asumir, basta, los agarró el presidente atrapados. Discúlpense, y ya. Pero entonces, si la encuesta de la UCA muestra una reducción Hay en un el porcentaje... desgaste profundo en el tema de la Asamblea. ¿Sí? Ok, pero si hay una reducción en el porcentaje de apoyo a la Asamblea Legislativa, la cadena presidencial lo que hizo fue terminarles de dar otra patada. De gastarla más. Es correcto, es que aquí hay una realidad. O sea, aquí quien tiene los números y quien es el bueno y la razón por la que votan por la bancada oficialista es el presidente Nayib Bukele, nada más. O sea, yo lo he repetido en un montón de lugares. Nuevas Ideas no es otra cosa más que solo un carro que el presidente necesita para presentarse al proceso electoral. Pero en sí ese no es un proyecto que tenga nada. Ninguno de los diputados ha llegado por su hermoso rostro ni por sus propuestas. De hecho, no se ven los liderazgos ahí dentro de la Asamblea Legislativa, y el presidente en 2 ocasiones ha roto el silencio electoral el día de la elección pidiendo los votos para su asamblea. Y pidiendo una asamblea que hace lo que ha hecho esta asamblea, no proponer nada y solo apoyar el botón para lo que le pide el presidente. Esa es la realidad que tenemos. Ahora bien, eso no implica que los diputados y las diputadas debían de asumir su responsabilidad de acuerdo a la campaña y de acuerdo a cómo se vendieron, de ser diferentes. Y si no lo digo yo no les estoy diciendo por qué no son diferentes. Ustedes dijeron que eran diferentes. Ustedes dijeron que no iban a tener las mismas prácticas. Ahora lo descubre el presidente, como les dije, la broma, ¿no? Les quita la toalla saliendo del vestidor y usted nos había puesto su calzoneta Power porque no la habían metido, y queda chuloncito enfrente de toda la población con todas sus miserias al aire, y en lugar de asumir una postura de sí, van a disculpar, se quedan callados o empiezan a decir sí, ya ven que somos diferentes. No, la gente no es boba. La gente no es boba, y la gente que los sigue a ustedes está molesta. Entonces te llama a la lógica que hay que disculparse con la gente. Y ese es un trabajo que debería hacer el jefe de fracción, porque es su fracción, donde están los mentirosos y las mentirosas, y entonces habría que sentarse en una conferencia, publicar todo y seguir avanzando, pero eso requiere madurez, bajarle a la soberbia, bajarle a la prepotencia, y eso es algo que no es característico de esta bancada. Esta bancada no es muy humilde, tampoco no es muy empática. De hecho, la gran mayoría de diputados se reconocen por prepotentes, por soberbios, por malcriados, por groseros. Aquí tiene, Betsy, también algo que ver legislativamente hablando, la oposición, aunque realmente yo ni siquiera me atrevería de hablar de oposición. Es decir, los errores de ellos no están favoreciendo a los 3 que quedan. Es que mira, o sea, los 3 diputados que forman, digamos, la fracción de oposición en la Asamblea, ya en la legislatura anterior eran innecesarios e irrelevantes, sin mayor incidencia en la política nacional, menos ahora. Ahora, lo que podés decir es, bueno, Claudio Ortiz, que es alguien que no la necesito para votar, que no la necesito para nada. De hecho, sea el paso, el presidente de la Asamblea Legislatura en la legislatura pasada le digo, nada de lo que usted me traiga lo voy a aprobar. Entonces uno de repente, bueno, y entonces los 20,000, ¿ve? Y el presidente dice en cadena, no, es que dicen que les hicieron un gol.
perdóneme, yo con el respeto que me merece la población, pero yo a Claudia Ortiz en términos políticos no la veo ni como Pelé, ni como Romario, ni como Ronaldinho, a lo sumo un nené del que tuvimos aquí. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces no sé cómo pudo haberles hecho la culebrita macheteada, más el túnel, más el sombrerito y hacerles Pero un gol. es que, a ver, Bessie, pero eso es creíble. Estamos hablando de una persona contra 57. A O mí sea, me se burló daría, de 57 a mí me personas. daría pena porque significa que me vio la cara. A 57. A toda una junta directiva, porque digamos que los 57 no están en la junta directiva, los que estaban en la junta Pero se directiva. supone que la junta directiva son personas altamente despiertas, altamente capacitadas. Y para ahí no dejar pasar tenían ese al del tipo de PDC cosas. y al del PCN y estaban la mayoría de nuevas ideas y ahí se termina aprobando. Ahora, lo que sí es cierto es que no aparece el decreto, el acuerdo de la junta directiva con el tema de esa asignación de fondos. Lo que sí tenemos es la entrevista de la diputada que dice que solo le han subido $2,000, ojo, o sea, quiere decir que la legislatura anterior tuvo 18,000. Entonces, no sé, piensa mal y acertará, vea. Yo, como te digo, no la considero un genio en la política. De hecho, para mí ella ha desbaratado los esfuerzos de una unidad de la oposición porque quiere ser ella la persona que vaya de buque insignia, y cuando vos no sabes apartar tus intereses personales y tus propias ambiciones y destruir las alianzas opositoras porque vos querés ser el niño Dios, no sos muy inteligente en política, ¿verdad? Entonces habrá que ver cómo se termina manejando y cómo terminan explicando. Esto se acabaría sencillamente si se publica la información, y yo llamo a la Asamblea Legislativa. No le suplico que cumpla, que publique, le digo que debe de cumplir con la ley de acceso a la información, sí, claro, pública. La información oficiosa de las contrataciones y cómo se gastan los presupuestos asignados a cada fracción legislativa, como a cada diputado, debería de ser pública y de acceso a toda la población. No porque los opositores estén pidiendo que se haga, no porque los analistas políticos desde este tipo de foros les digan que deben de hacerlo, su propia gente se los está pidiendo. Claro, desde luego que esto podría necesitar mucho menos enredo y la solución podría ser más fácil de lo que uno podría imaginar. Lo que te complica es no tener información. Por eso le digo, puede ser más fácil de lo que uno imagina. Así es. Pero bueno, vamos a la siguiente pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Y es que así como venimos abordando desde bloques anteriores, algo que ha dicho la analista política Bessie Ríos es que en algunas encuestas, más bien, las encuestas en general, parece haber mínimos cambios con respecto a la popularidad del presidente Bukele. Es decir, el presidente Bukele sigue siendo la persona más admirada. La mayoría de gente busca ser como el presidente Bukele, lo ven como una insignia, como un emblema. Y en caso de ser así, lo poco, lo mínimo que queda de la oposición debería cambiar su discurso en torno al presidente Bukele. Bessie, por favor. Sí, imagínate que 7 de cada 10 personas se consideran satisfechas con la actual administración. La encuesta de la Gavida te deja en claro que la persona que más admira a la gran mayoría de salvadoreños es el presidente Bukele. La confianza hacia la actual administración, principalmente en el Ejecutivo, es fuerte. El presidente sigue siendo el buque insignia donde la población se siente segura, ¿verdad? Él es alguien que representa para la población su ideario, que está haciendo las cosas bien, y no es para menos conseguir el triunfo en el tema de seguridad, ¿no? La reducción de los homicidios y casi la extinción de las pandillas. Pues sí, eso no es poco, y eso es lo que la gente admira.
Ahora, también esa encuesta lo que te reflejaba es que 9 de cada 10 salvadoreños han sentido el aumento en el costo de la vida. 9 de cada 10 o 90 de cada 100 han resentido el aumento de los precios de la canasta básica. El principal temor que se tiene en el país es a temas económicos. Y eso es interesante, o sea, el principal temor es a temas económicos y después tener los demás. Creo que ni siquiera los soldados. Bueno, vaya, que ese es ojo con ese dato, porque eso es algo que te vende la oposición. Que dice que la gente le tiene terror. La gente le tiene terror a las pandillas. No. Le tiene más terror a los soldados que a los pandilleros. Eso dice que no. Las pandillas andan por un 14%, digamos, 13,49%. Y que el tema de los soldados 1,14%. Es decir, en términos generales, 2 de cada 10 salvadoreños todavía le tienen terror a las pandillas, pero ni siquiera llegas a uno con el tema de los cuerpos uniformados. Yo soy de ese uno, pero la gran mayoría no, y eso es algo que son aspectos que uno debe de entender y valorar. Sin duda el tema económico es el que más tiene abatido a la población. Y otro dato que a mí me pareció interesante es este término de que de cada 10 salvadoreños, 2 dicen que no tienen tiempo para el ocio. Y eso es peligroso por el tema de la salud mental, por eso tenés ese montón de gente que se anda desquitando en la calle, que te sigue, que te choque el carro, que se pasa los semáforos, que parece que la vida no vale nada, que no respeta nada, por ahí anda, ¿no? Por el tema de que no tenés cómo sacar esas frustraciones, ya sea yendo a caminar, ya sea yendo a comer y a distraerte, a poner a tu mente en otra parte. Eso es grave y peligroso. Y bueno, y lo otro es que por lo menos 1 de cada 10 salvadoreños ha tenido sentimientos suicidas, y eso es preocupante, porque estamos hablando de casi 1 millón de personas que en algún momento ha sentido el deseo de quitarse la vida, ya sea por problemas personales, amorosos y económicos. Entonces, ahí es donde hay que apuntalar el tema de las políticas públicas con el tema de la salud mental. Tenés gente que no tiene capacidad para poder dispersar su mente o tener ocio, y tenés gente que se está complicando con temas de pensamiento suicida. Mira, 7,85 se ha querido suicidar por problemas personales, 5,7 por temas sentimentales, 3,2 económicos. Si lo sumas, eso te da un 15%, digamos, 1 de cada 10 salvadoreños, casi 2, ha tenido sentimientos suicidas, y eso es peligrosísimo. Y esa debería de encenderle las alarmas al Ministerio de Salud y a un sistema de protección en el tema de salud mental. Y ojo que también la misma encuesta te dice que de cada 10 salvadoreños, 6 jamás han recurrido a ir a un psicólogo o a un pastor o a un cura o a algún familiar para descargar su situación emocional, y eso es peligroso. También recordar, Bessie, que en la sociedad conservadora en la cual vivimos, muchos dicen que las emociones no son importantes, Sí, las invalidan. que en la década de los 70 y los 80 que no existía la depresión, que no existía la ansiedad, y que eso es de débiles. Así de conservadora en esta sociedad. Sí, sigue siendo. Bueno, esos son los estados de cómo se define la gente, bien chistoso, porque se consideran calmados. Son pocos los que se consideran coléricos o dominantes, pero en el tráfico te dice otra cosa. Vea que ahí están también las realidades, porque el tráfico en este país es un acto ¿De desahogo? No, es un acto de valentía manejar en las calles de El Salvador. No quería decir así, pero en realidad así es. Y el día que estos grandes científicos sigan queriendo experimentar con los autos que se manejan solos, solo sí pueden manejar en este tráfico, puede que le funcione, pero si usted anda inventando probar esos carros en Suiza, en Europa, cosa no sirve. Bueno, Bessie, pero imagínense los datos que se está arrojando. Imagínense si la popularidad del presidente no baja, si el apoyo, si la admiración, hay posibilidad de que
en unos años pueda haber, digamos, el presidente puede tener alguna especie de competencia? Sí, o sea, yo sé que es muy temprano para hablar, pero de aquí al 2029, si la oposición no cambia su discurso. Yo creo que la oposición, muchos de sus liderazgos y cabezas visibles están compradas, demasiado malas en las cosas, demasiado se equivocan, demasiado generan animadversión, demasiado... No han aprendido nada. Es que por eso, o sea, no puede ser que después de haber perdido 2 veces la presidencia, 2 veces la asamblea, no hayan logrado comprender cómo está el país, cómo está la población, cómo llegarle, y siguen cometiendo errores y se siguen equivocando, siguen cayendo mal, no logran sumar, no logran leer las encuestas, no logran tocar piso a tierra, no logran centrarse, no logran transformarse. Perdóneme, como dicen otros analistas, esta es la oposición perfecta para que él se mantenga en el poder. Demasiado perfecta para mí, que hay muchos de esos liderazgos a los que les pagan. Y sin temor a equivocarme, no te puedo decir nombres, pero cuando tú haces todo y cada uno de tus pasos y tus decisiones encaminada a que la oposición no se reconstruya, no se restituya, no se transforme, y además generas odio, animadversión, y que la gente no se suma a tu proyecto, te pagan para hacerlo. ¿Será entonces que algunos de los que se mencionan ser oposición, al contrario, están beneficiando a la administración actual? Por eso, ¿a cuenta de qué? O sea, se supone que ya deberían de tener bien trazado cuáles son las líneas. Las encuestas ahí están, se las dan de gratis. ¿Por qué no toman las decisiones correctas? Porque siguen enfrascados en llevar temas que no pegan, porque siguen enfrascados en generar odio, porque tienen ataques personales, porque si están viendo los niveles de popularidad se meten en ese rollo, en esa vara, mijo. Desde hace 3 años se les había dicho, Dumi, es la economía. Y yo aquí estuve contigo en una entrevista, era eso, pero no, decidieron meterse con el tema otro, ¿verdad? Donde habían niveles de popularidad muy altos. A mí me parece que tomar decisiones que lo que te hacen es perder el proceso electoral, perder confianza, perder aliados y no sumar adeptos a tu proyecto y seguir de necio en esa posición, le pagan a esa gente. Bueno, y así nos vamos a ir a la última pausa. No nos cambie, retornamos en breve. Y como último punto, algo importante de preguntarse es sobre la oposición, es si fue un total error en este par de años pronunciarse en contra del régimen de excepción, y fue tanto a la necedad que al final pues no terminaron afectando la popularidad del presidente Bukele. Bien interesante, en la encuesta de la Gavidia te dice ya en la última lámina, te aparece acepta, no acepta, rechaza, ¿verdad? El régimen de excepción, el 48% de la población lo acepta. Un gobierno autoritario, casi el 49% de la población lo acepta. Entonces te está diciendo que 5 de cada 10 salvadoreños, ya la mitad, lo acepta, pero si lo sumas con la gente que le es indiferente, los niveles son altos. O sea, la gente que lo rechaza es poca, es baja. A pesar que hay datos de aceptación con el tema de la democracia, lo cierto es que a la gente le gusta tener estas puestas en escena, como ciertas, como la de la conferencia de prensa, donde el presidente señala, manda, ordena, calla, dice mentirosos, toma decisiones sobre otros órganos de Estado. La gente lo admira, ¿no? Porque la gente cree que la democracia es eso, que el presidente mande y ordene en todos los órganos de Estado, y no, eso no es la democracia.
En la democracia deben de coexistir 3 órganos de Estado interdependientes que se controlen, que colaboren, pero que cada uno es independiente del otro y no son sumisos ninguno con otro. Pero a la gente le gusta más esto, como te decía al principio, esto del que resuelve, ¿verdad? El presidente que resuelve, el presidente que manda, el presidente que es el macho, donde los brazos de él son seguros. Por eso las imágenes de la familia, ¿no? Abraza a la esposa, a las niñas, el hombre proveedor, el hombre que te da seguridad. Eso está muy cimentado en la población salvadoreña. Entonces, le tienen una total confianza. Ahí es donde uno debe de comprender que el estudio que tiene el presidente con relación a cómo manejar al pueblo salvadoreño es profundo y bien cimentado. Él trabaja con la figura paternal del papá proveedor, papá que resuelve, papá que regaña, y en su mano derecha tiene al ejército, en su mano izquierda tiene a la iglesia y el pueblo está a sus pies. Y así lo demostró, ¿no? En la toma de posesión. Así es la manera en la que, aquí está donde te decía yo, mira, en el tema de un gobierno fuerte y autoritario hay una aceptación del 48-41%, en la aceptación del régimen de excepción 48-65%, si lo sumas un 96% de la población le gusta el régimen de excepción y le encanta tener un presidente que sea, digamos, autoritario, fuerte, macho, hombre, ¿verdad? Que resuelva. El tiempo que todas las mujeres quisieran tener en su casa. Sí, entonces, esa es una realidad que tenemos y la cual es una lectura que debe de tomar en cuenta la oposición y buscar la manera de cómo poder enfrentar esto y cómo trabajar, por ejemplo, el mayor terror de la población, que es el tema económico, ¿verdad? Cómo presentarte. Puede ser 1, 2 o 3 personas en oposición, pero con un discurso bien articulado, bien pensado y analizado para que la persona a la que se le va a enviar el mensaje, un mensaje corto que quede en la mente, le funcione para sumar adeptos a su proyecto, les va a ayudar. Pero si siguen pajareando, 3 son y no suman, no se juntan, no se hablan, se tiran, a la gran puchica, ¿en qué estamos? Desde luego. Bessie, se nos ha terminado el tiempo. Como siempre, le agradecemos por haber traído sus criterios en torno a lo que ha sido la cadena nacional y también a estos primeros datos que nos arroja la encuesta. Sí, un placer, un gusto acompañarles. Descansen, hay que tener cuidado con el tema de las lluvias. Recuerden que siguen los fenómenos y a cuidar a los niños y a las niñas por lo del dengue, ¿verdad? Desde luego, a tomar las debidas precauciones. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.